Ya estoy grabando. Ya, hice un resumen. Hice un resumen muy largo porque pensé que tenía el control este finde, así que como que vi casi toda la materia del control. Pero bueno, les va a servir igual. Eh, bueno, primero, yo creo que les va a entrar el control hasta, no estoy seguro, pero derivada direccional hasta máximo y mínimo. Eh, bueno, recordando algunas cosas que vimos en la ayudantía anterior. Por ejemplo, es el teorema para calcular la direccional que sirve mucho, ya que solo necesitas calcular el gradiente y el vector que te dan, que tenés que calcular el vector unitario. Y para ello, y con eso podemos calcular la direccional en cualquier punto. También está la forma de la definición, pero por recomendación es mucho mejor usar el teorema para calcular la derivada direccional. Acuérdense que si no, una derivada parcial de una magnitud mayor a 1, por ejemplo, en este caso tenemos la derivada al cuadrado de f partido en parcial de x por parcial de y, se lee de derecha a izquierda. Es decir, que hay que primero calcularlo respecto a y después todo eso calcularlo respecto a x. ¿Ya? Para que estén atentos a eso. El teorema de Schwarz, que es sobre las derivadas mixtas, donde si tenemos dos derivadas parciales de segundo orden, son iguales, da lo mismo el orden, siempre y cuando sean de C2. ¿Qué significa eso? Que la derivada de orden 2 sean continuas. Entonces, si tenemos, puede ser también C3, C4, significa que las derivadas de orden n sean continuas. Mayoría de veces son todas continuas. Que siempre dan funciones seno, exponencial, todas esas funciones son continuas, son polinomios. Así que también puede servir eso como para demostrar que son diferenciables. Por ejemplo, si además de que está la definición de diferenciabilidad, si cada una de sus coordenadas son diferenciables, entonces también las funciones diferenciables. Al final, si tienen unas funciones compuestas por puras funciones continuas y diferenciables, pueden usar los métodos. El del teorema de Schwarz y comprobar además que es diferenciable. Acuérdense que en la definición de diferenciabilidad vemos que aquí tenemos una transformación lineal. Esa transformación lineal la podemos reemplazar por el jacobiano siempre y cuando estemos trabajando de varias variables a varias variables. Si es de varias variables a una variable, a un real, significa que se convierte en gradiente. ¿Ya? Ojo con eso. Bueno, esto es un resumen de reglas de la cadena. Acuérdense que la derivada de una compuesta es la derivada de la primera por la derivada de la segunda. Esto se puede lograr por un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos que f iría de 3 a 3, o sea, de varias variables a varias variables, y g de 3 a una variable. Entonces, ¿cómo calculamos la compuesta? La compuesta sería la derivada de g por la derivada de f. En este caso, como la derivada de f es de varias variables a varias variables, podemos usar el jacobiano. Y en el otro caso, es que como es de varias variables a una variable, tenemos que ocupar la gradiente. Y la multiplicación de esos resultados daría compuesta. Bueno, aquí está como más detallado que, bueno, y eso. Ya, esto es como lo importante que entra mucho en el control y en el certamen, que son máximo y mínimo. Y ahora sí como algo nuevo como la matriz hessiana de segundo orden. Es más que, no, es más que nada es la formación de toda la deriva de segundo orden, es como un orden nuevo, más que nada. Primero está la derivada parcial respecto a x, porque si nos vemos en el caso de a la derecha, tenemos que la primera, que siempre me confundo, si no sé si columna o fila, bueno, esta primero es respecto a x y la de abajo respecto a y. Después luego tenemos la de respecto a x, luego respecto a y. Y ahí vamos multiplicando. Por ejemplo, en este primer caso, en la posición 1, 1 sería la función de orden de segundo orden respecto a x al cuadrado. Después, como es de x y por y, sería
la función de segundo orden de la derivada parcial de x, después por y. Y así abajo de la misma manera. Obviamente si son más coordenadas sería una matriz 3x3, 4x4, pero siempre son cuadradas. Luego están los extremos locales, son los puntos críticos donde puede ser máximo o mínimo. Y siempre se cumple que la gradiente de f es igual a 0. ¿Ya? Todo punto crítico, la gradiente de f es igual a 0. Si tenemos un punto crítico que no es un extremo local, se dice que es punto de silla. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué se llama así? Se llama así porque en los gráficos siempre aparece como una silla de montar de caballo, que aquí la pude dibujar. Que a pesar de que tiene gradiente 0, no es un máximo ni un mínimo, que ya vamos a ver por qué no son, y cumple con que la gradiente es igual a 0. En los gráficos siempre se van a dar cuenta que donde está como así, como una silla de caballo, estamos en presencia de puntos de silla. A la matriz hessiana, como dije, si son de C2, significa que justo estas coordenadas, que es las que están acá, serían mixtas por el teorema de Schwarz, siempre y cuando sean C2. Así que al final las de la esquina siempre son iguales. Casi nunca son iguales en realidad. Ya, ¿cómo calcular si son máximo o mínimo puntos silla? Primero que todo, hay un método que es diagonalizándola usando el polinomio característico. Y ya que eso seguimos de O, ya teniendo un polinomio característico, vamos a poder calcular sus valores propios, que son los valores de la diagonal. ¿Ya? ¿Cómo sé si es máximo o mínimo? Si los valores propios son todos mayores que 0, ojo ahí, que son mayores que 0, no mayor igual, mayor que 0, o sea que son todos distintos 0 y mayor que 0, significa que el punto es mínimo. ¿Ya? En caso contrario, si son todos negativos menores que 0, significa que el punto es máximo. Esos lambda son todos los valores propios. Siempre puede ser, si son más coordenadas, van a tener 4, 5, 6. Por eso puse lambda hasta n. Si tenemos algunos positivos y otros negativos, pero todos distintos a 0, significa que es un punto de silla. ¿Ya? Sí, ojo con eso, todo siempre y cuando sean todos lambda desiguales a 0. ¿Qué pasa si son iguales a 0? No vamos a poder saber si son máximo o mínimo, y tendríamos que argumentar que, como tenemos que nos dio 0, no se puede ocupar este método. Aquí está el polinomio característico que se usa para diagonalizar la matriz. También hay otro método, pero antes que eso anoté como fórmula de Taylor de varias variables. Y la forma cuadrática, que es la otra forma de ver si son máximo o mínimo. Como dije anteriormente, una primera forma es ver sus valores propios, usando el polinomio característico. La otra forma es usando su forma cuadrática, que en realidad no la ocupo mucho yo ocupo más el valor propio, pero si transforman esa matriz en su forma cuadrática, que al final es la matriz A, que la matriz A sería la hessiana, por x transpuesta y la x normal, ya que si ustedes hacen eso, tendrán todos sus números al cuadrado. Y si todos sus resultados son positivos, y la única forma de que me dé 0 en el resultado es evaluar en el punto 0,0, significa que el criterio es negativo. Caso contrario, si es negativa, si todos sus resultados son negativos, y la única forma de que me dé 0 en el resultado evaluado en el punto 0,0, significa que es máximo. O sea, es negativa la forma cuadrática y sería máximo. Aquí está como más resumido lo que puse anteriormente. Hay dos formas de calcular el máximo y mínimo. Está el valor propio, que la voy a pasar a cuadrática, pero ya con tener los valores propios no es necesario. ¿Ya? Si tenemos todos los valores propios positivos y los otros valores negativos, significa que dice si es máximo o mínimo. Y si no cumple con ninguno de esos dos, significa que el punto sigue. Y si tenemos algún cero, no podemos ocuparlo. Y la otra forma es que nosotros por más de 2 somos un teorema que el determinante de una matriz A es igual a la determinante de una matriz diagonal de la misma A, pero solo que está diagonalizada. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces no va a ser necesario diagonalizarla, porque si nosotros vamos calculando la matriz diagonal, el determinante de una matriz diagonal nos va a dar como los valores positivos o negativos de los
de los determinantes. Al final nos va a representar cómo se comporta el valor propio. Entonces, por ejemplo, si nosotros calculamos el determinante de la diagonal y sabemos que todos los determinantes nos dieron positivo, significa que los valores propios son positivos. Entonces, podemos ver que es un mínimo. Pero ¿qué pasa si no queremos diagonalizarlo? Está muy difícil de diagonalizar. Podemos analizar el determinante, pero cada uno por separado. Por ejemplo, primero el determinante de 1, después el determinante del 2 por 2 y después el determinante de 3 por 3. Entonces, si por ejemplo el primer determinante nos da positivo, el segundo nos da positivo y el tercero nos da positivo, significa que estamos en presencia de un mínimo. Entonces al final todos sus valores propios van a ser negativos. ¿Y qué pasa si el primer determinante es negativo, el segundo, el 2 por 2 es positivo, y el 3 negativo sería máximo? ¿Por qué? Porque si nos da uno, el primero nos da negativo, y el segundo también nos da negativo, significa que el segundo total nos da el positivo. Por eso hay un más. Y el tercero, si el determinante tercero da negativo, entonces el total del 3 por 3 va a dar negativo. Por eso al final los valores propios serían todos negativos. Este en el caso del 3 por 3, en el 2 por 2 y en el 4 por 4 obviamente cambian. Por ahí hay que ir analizando de a poco. Yo consejo trabajar con los valores propios, creo que es el más adecuado y la verdad que analizar no es mucho trabajo. ¿Qué más iba a decir? No me acuerdo, algo más ya filo. Bueno, aquí me anoté el multiplicador de Lagrange, que se ocupa cuando tenemos que buscar máximo mínimo de una función, pero que está acotada. Igual. Y esta sería la función. En esta ayudantía no tendremos que usar esto porque no hubo ejercicio. Yo creo que la próxima ayudantía debería salir, pero esto también entra, no sé si en el control, creo que sí. Yo creo que sí entra en el control, pero eso también. Aquí está de nuevo el polinomio Taylor. Ustedes no sé si vieron bien el polinomio Taylor, porque yo en mi caso me enseñé el polinomio Taylor solo para demostrar por qué cuando era todo positivo era un mínimo, cuando todo era negativo era un máximo. No sé ustedes si lo vieron detalladamente o solo para ver eso también. No sé si cachan. ¿O no se acuerdan? A ver. No he entrado a clase. Ya, tranqui. Yo tampoco he ido mucho a clase. Ya, pero aquí igual está como resumido toda la materia que querían saber, así que tampoco es que pueden estudiar este resumen y ponerlo a prueba y no tendrían que ir a clase. Sí, sí, tranquilo, también me hacía como yo online, da más lata. Yo ni siquiera iba a la ayuntía, no sé cómo están ustedes acá, pero bueno, buena. Igual apañé la ayuntía porque al final como que es más resumido y como que yo me enfoco más en lo que entra que en lo que el profe se da muchas vueltas de explicar todo hasta la... Bueno, porque a veces, por ejemplo, el profe te muestra algunos teoremas y ahí uno se enreda caleta. Yo aprendí desde más de uno que no me interesa la demostración de los teoremas, solo tengo que asumir que son así. Es un buen consejo. Ya. Entonces, este sería el resumen de la identidad. Ustedes pueden anotarlo, analizarlo. Sí, es un... Ya. Entonces, esta es la identidad de hoy. Son 4 ejercicios. Los dos primeros son de regla cadena. Más o menos lo que han sido todas las otras identidades. La segunda es de... La única importante de la tercera en realidad, o sea, la segunda es también regla cadena, la tercera es como más que... la A es la más importante porque el polinomio Taylor la verdad es que no entra mucho. Pero igual voy a hacer la B, la C yo creo que no es necesario. Y la 4 es importante porque a pesar de que es muy fácil, pero van a entender bien cómo se calcula máximo y mínimo. Al final, siempre van a salir ejercicios de este tipo de máximo y mínimo y la otra opción es cuando está acotada, que en este caso no entiendo había. Yo creo que la próxima identidad va a salir y si es que no sale voy a tener un ejercicio de eso, porque también es importante y es más difícil. Pero ya usando el teorema
no me acuerdo cómo se llama, era fácil. Ya, ¿cómo cancelo esto? Desde que hay ayudantía, desde direccionales, ¿qué? ¿Cuál era esa? Deja ver. Ya, va a entrar desde la... ¿Cuál era esa? Ah, ya. Desde la 5, aunque la 5 es como una introducción, así como que... Porque la 5 solo vimos derivadas parciales, derivadas direccionales, pero definiciones, que en verdad no le van a preguntar eso porque es muy fácil. Pero igual la podrían ver así como rápido, como para introducirse en el tema, si es que no han ido a ninguna clase. Pero ya como las principales son como la 6, la 7 y la 8, que es la otra semana. Yo creo que esas tres. Si cachan esas tres, aunque igual las ayudantías son un poco fáciles, así que yo creo que como para cachar la materia tienen que ver la ayudantía y hacerla, pero ya después como hacer un ejercicio más denso. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a hacer la primera. Aquí tengo anotado, no sé qué onda. ¿Ahora dónde dije el borrador? Oh, ¿dónde está? Ah, bien. Ya. Las primeras dos son pura derivada direccional, o sea, derivada de regla de la cadena, que igual es importante, pero no es como que lo más difícil del control. Entonces sería la 7. Ya, tenemos la 1. Creo que corrí un poco. Ahí sí. Tenemos una función de tres variables. Siempre es importante que vean las variables porque si van de varias a varias o se va de varias a una, ahí tienen que ver si tienen que usar el gradiente o el jacobiano. El xz se me hace da. Ya nos piden básicamente calcular una derivada parcial de segundo orden, que es esta. Chuta. Y medios. Esta es la primera. Ya, como les dije anteriormente, esta se lee de derecha a izquierda. Entonces al final esto es lo mismo que lo que nos piden que es de x, ya, lo mismo, derecha a izquierda. Ojo con eso. Entonces, derivamos primero respecto a x. ¿Cuál es nuestra función? Es esta. Es la que está acá. La derivamos respecto a x. Entonces la y es como una constante, pero tenemos una exponencial acá. Entonces queda lo mismo por la derivada respecto a x de lo de adentro, que sería 1. No, sería z. Z. Por seno z, por seno z, porque esto es una multiplicación
de la derivada de esto por esto, más la derivada de eso por eso, y la derivada de eso es 0. Así que por eso solo queda lo de la izquierda. ¿Ya? Luego, eso sería la derivada con respecto a x. Ahora de esto, tenemos que derivarlo con respecto... Ah, me equivoqué, era contra y primero. No, espérate. Ah, era x, ¿por qué puse xz? Ya con xy, entonces si es con xy, esto va a quedar x, esto va a quedar xy, la derivada de adentro es x, y estamos mirando respecto a y, y eso es un único cambio. Ya, perfecto. Y ahora derivamos respecto a x. Entonces, lo mismo, podemos separar esto así, ya que es más fácil. La derivada de esto sería lo mismo, la derivada de xy por la derivada de adentro, que sería y. Por eso, sería x seno de z. Más. Eso sigue todo igual, xy por la derivada de esto, que sería seno de z, ¿no? Seno de z. Esto lo podríamos ordenar un poco. Siempre dejen todo ordenado porque al final después te piden como la de otra orden superior y tenéis que usar esta y derivarla. Así podríamos factorizar, se repite, también se repite el seno de z por ix más 1. Y eso sería todo. Luego nos preguntan evaluado en el punto 1,0, pi medio de reemplazar. Nos va a quedar. Esto sería e elevado a 0, sería 1. Seno de pi medios es 1. Y esto sería 1. ¿Ya? Eso es todo. Es como para introducir la derivada, para practicar la derivada. Las de la ayuntía siempre son más cortos, son más livianas, pero las de las pruebas son más largas. Le quedan unas expresiones muy largas y eso tienen que derivarlo. Ahí intenten separarlo todo por paréntesis para que quede como una multiplicación de derivada y usan el teorema. A veces quedan divisiones. Tienen que ser ordenados, ¿no? Y esto va a ser rápido, qué fácil, lo mismo. Ahora es 3, sí, de orden 3. De I. Y no igualar a ningún punto. Ya. Estamos trabajando con la misma función y nosotros lo acabamos de calcular. Nosotros sabemos la que acabamos de calcular recién. ¿Ya? Pero como les dije anteriormente, esto va de derecha a izquierda, entonces esto sería como d al cuadrado u de esto. Y nosotros tenemos dxy, no de zx. Pero si nos damos cuenta, esta es una función continua. ¿Qué significa eso? Que pertenece a C3. Lo que pasa cuando pertenece a C3, C2, C1, podemos usar el teorema de Schwarz, que significa que al final de lo mismo como ordene acá abajo, todos van a ser iguales. Entonces podemos ordenarlo a nuestro gusto. Yo quiero que me quede eso. Entonces, anotamos eso mismo. Y nos va a faltar el z. Y esto nos va a quedar un 2. Respecto a z. ¿Ya? Al final eso es lo mismo que eso por el teorema de Schwarz. Mucho ese tema. Tienen que justificar si que C2, C3 y todo eso. Que son continuos. Sí, hay que estar atento a derivar bien, ¿no? Así que si el único problema es que se te van escapando unos signos y se te enreda todo por problemas de error en cadena. Eso es tener ojo, ¿no? Y este teorema ayuda mucho, como en este caso nos ayudó calidad, porque no, en ese caso teníamos que saber todo de nuevo
Más peludo todavía. Casi siempre son C2, así que igual ojo ahí. C2, C3, ya. Ya sabemos eso. Entonces solo hay que calcular lo que calculamos delante que nos había quedado. Ahí yo había factorizado porque sabía que lo iba a ocupar después, o era muy probable. No, en este caso sabía, pero ustedes igual dejen todo factorizado como bonito porque en volar lo van a tener que ocupar. Ya. Diríamos eso respecto a Z. Ya, podemos separar, como esto está todo sin Z, podemos separar esto con esto. Entonces la derivada de eso, que sería 0 por eso, entonces da lo mismo. Y la derivada de esto por eso. Entonces el único que cambia sería que esto sería coseno de Z, por eso sigue igual. 1 más xy elevado a xy. Y eso sería todo. Ya. Tenía que arreglar la cadena. Ya. La 2, rapidito. Ya, otra función un poco más complicada. Donde u es igual a logaritmo. Siempre cuando les den funciones logarítmicas, siempre como que te entregan como la más difícil. Ustedes pueden usar propiedades de logaritmo y hacerla como más simple. ¿Ya? Y nos pregunta que tenga que satisfacer lo siguiente. Entonces, satisfacer eso. ¿Ya? Eh, la máquina hay que derivar y llegar a eso y después llegar a eso y sumarlo a ver si se cumple eso. Ya, bueno, ¿dónde está la función logarítmica? Yo la podría simplificar porque como sé, esto está elevado a un medio y por propiedad logarítmica puedo sacar el un medio para acá. Entonces me va a quedar un medio logaritmo de x cuadrado más y al cuadrado. ¿O hacer algo más? No, está bien así. Ahora voy a derivar. Primero derivaremos la función respecto a x. ¿Ya? Entonces, la derivada del logaritmo es eso pasa para abajo. Entonces nos va a quedar x cuadrado más y al cuadrado por la derivada de adentro que es 2x. Se me van los dos con ese 2, entonces me va a quedar un x acá. Derivamos el tiro eso por 2, x cuadrado, ya que eso me bien. Lo mismo, ahora es derivada por división. Primero, ese derivado por ese, entonces nos va a quedar 1 por eso. Entonces x cuadrado más y cuadrado, menos, ojo ahí, menos derivada de eso por eso. La derivada de esto respecto a x es 2x por x, me va a quedar 2x cuadrado, y abajo todo eso al cuadrado. Nunca es necesario resolver esto, casi nunca. Déjenlo expresado así no. Y esto nos va a quedar finalmente y cuadrado menos x cuadrado, partido neto. Si la mayoría de las veces yo nunca desarrollo eso. La siguiente, respecto ahí, nos va a dar lo mismo. Disculpa, ¿lo de abajo está elevado a 4? Sí, está elevado a 4. Acá, por el teorema de división de derivados. ¿De qué acaso elevado a 4? Abajo. A mí me pensé que era elevado. Ah, elevado a 2, tenés razón. Ya, ya. Elevado a 2. Ya. Sí, elevado a 2. Ya. La siguiente, lo mismo, el logaritmo pasa abajo. Nos va a quedar 2y, los dos se van, nos va a quedar lo mismo. Así nos podemos dar cuenta que son simétricas. Me hubiera fijado eso antes y no hubiera hecho el cálculo, pero igual era fácil.
Lo mismo, nos va a quedar eso por eso, la derivada de eso por eso, x cuadrado más y al cuadrado, puesto un cuadrado así, menos eso por la derivada de eso sería 2y al cuadrado. Y x cuadrado, lo mismo, y nos va a quedar x cuadrado menos y al cuadrado. De nuevo puse 4. Ya. Y si lo estamos esto, o sea, si sumamos esto, nos va a dar que esto se anula con eso y eso se anula con eso y nos va a dar 0 y se cumple eso. Ya, si al final era solo practicar la derivada. ¿No hay preguntas? Ya, vamos a la 3. Ya, esta es fácil, pero es materia nueva, así que pongan atención. Ya, nos dan una función logarítmica, ¿no? Acuérdense que siempre les dan como la más difícil. La pueden simplificar casi siempre. Ya, nos dan esa función. Nos preguntan ahí el gradiente y el hessiano de f. Y igualarlo en el punto 1, 1. Ya, primero que todo, para encontrar el gradiente y el hessiano tenemos que derivar. Para encontrar el gradiente basta derivar parcialmente por x y por y. Y para encontrar el hessiano tenemos que derivar 2 veces las 4 derivadas, que son la respecto a x cuadrado, respecto a y cuadrado, respecto a x por xy, o sea, respecto a x por y de y por x. Entonces, y para encontrar la de segundo orden tenemos que derivar la derivada de primer orden, así que al final derivemos todo y ahí vamos sacando todo. Entonces, primero simplificamos eso. Por propiedad de logarítmico, están multiplicando, se pueden salir sumando, y ya cuando estén separadas, esas pasan para el lado. Entonces nos va a quedar f de x, y, nos va a quedar el x pasa por logaritmo de y más y logaritmo de x. ¿Ya? Ahí bien. Es mejor separarlo por suma porque si tú deriváis la multiplicación tenéis que usar la fórmula y todo eso. En cambio aquí tú deriváis esto, después le sumáis la derivada a la otra. Por eso es más fácil. Ya. Pero ahí está a gusto de cualquiera. Entonces derivamos de nuevo, siempre hay que derivar. Si no saben qué hacer en un problema, deriven. Aunque como es alternativa, da lo mismo. Pero antes uno dejaba de derivar la expresión y ya tenía algún punto. Ya derivamos respecto a x. Entonces la derivada de eso sería una multiplicación, sería 1 por eso, logaritmo de y, más la derivada de eso por eso, que al final eso da 0. Entonces sería logaritmo de y más la derivada de eso. Como es función de logarítmico, el x pasa por abajo y el y se queda arriba. Entonces queda y sobre x. ¿Ya? Derivemos eso al tiro por 2. Esto me da 0. Y la derivada de esto sería y por x elevado a menos 1. Sería, pasa el menos 1, entonces queda negativo, y queda x elevado a menos 2. Entonces al final queda lo mismo, solo que x cuadrado. ¿Sería? Por y ahora. Ya, por y, derivamos eso primero, nos va a quedar x partido en y más lo mismo, logaritmo de x. Sí, sí. Luego ahora derivamos por 2 y al cuadrado. La derivada de esto, lo mismo, va a quedar x sobre y al cuadrado, más la derivada de eso es 0.
Entonces, ¿qué es eso? Y negativo porque había un menos 1 en el i. Le faltarían las mixtas, que podríamos calcular primero cualquiera, el de x y después el de y. Como tenemos una función continua, solo calculando esa va a ser igual a la otra, así que solo calculando una estamos listos. Entonces, tenemos la derivada respecto a x, porque al final esto es lo mismo que... ¿Cierto? Entonces lo único que hay que hacer es derivar eso respecto a y. Entonces tenemos logaritmo 1 sobre i más la derivada de y, eso sería 1 sobre x, ¿cierto? Y la mixta, como es un continuo, o sea que es de C2, sería igual. Entonces, primero, el gradiente. Sería la derivada parcial de x, logaritmo de y más ix, coma, la derivada parcial de y. Logaritmo de x más xe. Nos dan un punto, ¿cierto? Evaluar el punto 1, 1. Reemplazamos nomás. Logaritmo de 1. Esto es 0, ¿cierto? Sí. Y 1 sobre 1, 1. 0, 1, 1. Esa sería la gradiente de f. Ya. Y el gesiano, como le mostré en el resumen, aquí va la derivada parcial de la derivada del segundo orden de x nomás, después la derivada parcial de x y aquí va la de x y aquí va la de ¿cómo es esto? X sí, está bien, después x y esta la doble. Reemplazamos. Esa es... falta el cuadrado aquí. Ya. Entonces, tenemos primero esta menos ix cuadrado. Esta es la que saqué aquí. 1 sobre y más 1 sobre x, aquí lo mismo. Y más 1 sobre x. Y la otra que es la misma. O sea que al revés al revés no. Reemplazamos por el 1, 1. Nos va a quedar que... ¿Cómo se ve? Así creo que se simbolizó. Aquí nos va a dar menos 1, aquí nos va a dar 2, 2, menos 1. Y esa sería la matriz gesiana de F. ¿Ya? Nunca le van a calcular, no le van a montar como la gesiana y la gradiente. Ustedes van a tener que necesariamente calcularla para, por ejemplo, para ver si son mínimo o máximo. ¿Ya? Por eso aquí solo piden eso, porque es como la ayudantina y eso. Y eso sería todo. De la... Sí, preguntas. Acuérdense del orden, que es complicado. Acuérdense que aquí va el x, va hacia la derecha y aquí el y. ¿Ya? Si es 3 por 3 sería diferente, tendría que agregarle el z. Acuérdense del orden, ¿no? Tengan ahí un torpedito con la gestión y van reemplazándonos. Yeah. Aquí se termina el polinomio de Taylor. Ya que la verdad, puta, como ustedes no me han dicho si han ido a clase o no, o sea, no han ido a clase. La verdad que yo lo pasé muy rápido y no entró mucho en los certámenes. Así que vamos a hacer la B nomás porque la C es súper larga y no creo que estar todo el tiempo de la cantidad haciendo esa que ni siquiera va a entrar. Además que hay sumatoria, no, está latero. Pero esa es más que nada reemplazar la fórmula de Taylor que está en el resumen. Igual se la anoté en el resumen.
Ya, pero la vez más simple y podría salir como una compuesta de esa. Ya tenemos, determine el polinomio Taylor de segundo orden en torno al punto 1, 1. Ya, bueno, reemplazando la función, eso no reemplazando la función, reemplazando la función que demostré en el resumen, tenemos el polinomio de grado 2 de f de x, y. Entonces sería 1 partido en cero factorial porque estamos en posición 0 de ninguna derivada, igualando la función en 1, 1. Luego pasamos a la de primera derivada, donde aquí el factorial sería 1, ¿cierto? Estamos en la primera derivada. Y según la fórmula, tenemos el gradiente de f, que es transpuesta. Y como necesario calculamos gradiente, esto solo reemplazando la fórmula por x, y menos 1, ¿ya? Esto sigue, más 1, 2 factores, porque la segunda derivada ahora esta es y menos 1,1 transpuesta por el hessiano. El hessiano siempre, como es la segunda orden de derivada, siempre se relaciona con la derivada doble y la gradiente con la 1, ¿ya? No sé si hay una para el 3, creo que hasta ahora no me acuerdo, ¿no? Pero si tienes como una función derivada doble y no saben qué hacer, por último calculen el hessiano, algo sacará. ¿Ya? Hessiano de f de 1, que eso también lo tenemos esto y tenemos eso. Y la recta de esto que es x, y en 1,1. Ya. Vamos reemplazando. El 0 factorial de 1. Esto va a dar 1 al final. O sea, la f igualada en 1, 1 sería logaritmo 0 más 0. ¿Cierto? Entonces sería 0 más 1 factorial de 1. Tenemos ese valor. Que en este caso. Y como la respuesta se anota así. ¿Ya? Que no había dado 1 a 1 el gradiente. Por la resta de eso, que sería x menos 1 y menos 1. Más un medio, y aquí ya vamos a una derivada doble. 2 factorial al final lo mismo que 2, así que lo mismo. Y esta está transpuesta, así que por eso va a diferente orden, o sea, por eso va así, y no como así. Ya. Y eso sería ¿no? Un medio. No me faltan los otros. El frigesiano, que ya teníamos, que nos había dado menos 1, 2, 2, menos 1, por. Y la resta de eso, que sería x menos 1 y menos 1. Tampoco está transpuesto, por eso ese es el orden verdadero de la reacción. Bien, esto reemplazamos. Esto multiplicamos esto, nos va a dar x menos 1, y menos 1. Esto sería un medio. La multiplicación de estos tres. Ya nos va a dar algo largo. Sé que en verdad no hay 4 centímetros. Al final reemplazarnos y era. Igual tengo anotada la fórmula de Taylor, que es esta. Y al final reemplazando y multiplicando matrices, ¿no? Hacemos el tirar el máximo y mínimo, que es importante, que a pesar que también es fácil, pero sirve como para, si es que no saben nada de máximo y mínimo, pongan atención en esto, ¿no? Si les sale esto en la prueba es mejor, porque las que son acotadas son más difíciles. Ya, expliqué un poco de ayudantiva, pero igual es difícil de volver. Ya, tenemos una función que, gracias a Dios, no está acotada. Entonces podemos sacarla con valores propios como queramos.
Tampoco es tan larga, así que bueno, las derivadas no van a quedar tan feas. Ya, dice, probar que la función tiene un único punto crítico. ¿Qué se necesita para que sea un punto crítico? Que la gradiente sea cero. Ojo, y va a decir máximo mínimo punto silla, analizarla con los valores propios. O con la determinante, que es el otro método. Y que corresponda, ya dice, tiene un punto, que solo tenga un punto crítico. O sea que nosotros al hacer el gradiente cero nos tiene que dar solo un resultado posible. Si no nos dan más de uno, si no nos dan ninguno, está incorrecto. Y que corresponde a un mínimo local. Y ahí tenemos que usar cualquiera de los dos métodos para ver si es un mínimo. Y para saber si es un mínimo local o global, después lo voy a explicar. Sí, esa es la pregunta. Sin embargo, f no posee un punto mínimo global. Ya, filo, saquemos los puntos críticos a ver qué pasa. A ver qué pasa. Ya. Primero, ¿cómo se hace un punto crítico? Siempre acuérdense de esto. Que la gradiente, nada que en el 0, 0, en la función igualada en x, o sea, la función tiene que ser igual a 0, 0. Como de dos coordenadas 0, 0, si hubiera sido 3 coordenadas 0, 0, 0, ustedes saben. ¿Ya? Entonces reemplazamos. ¿Qué sabemos de la gradiente? Pues la gradiente aquí va a la derivada parcial respecto a x. ¿Y cómo respecto a y? Calculemos directamente. La derivada parcial respecto a x sería 2x. Esto da c, esto da en multiplicación. Va a quedar ya. Más la multiplicación de esto. Sería la derivada de esto por esto, que es 0, más la derivada de eso por esto. La derivada de esto es... ¿Dónde está la derivada de eso? Ya tenemos que hacer regla cadena. El 3 pasa por acá. 1 más x por la derivada de dentro, que es 1, así que da lo mismo por eso. Por el 5y. ¿Ya? Lo único que hice fue esto lo derivé aparte y aquí derivé por multiplicación. La derivada de esto por esto me da 0 porque la derivada de eso da 0 y la derivada de esto me da esto de aquí por los de afuera, que sin derivar. Y ahí me dio eso. Ahí el 5 con el 3 se multiplican, podemos hacerlo el tiro, nos da 15. Ya, coma, ahora respecto a y. Esto nos da 0, entonces solo nos fijamos en esto, hacemos lo mismo, multiplicación, la derivada de esto nos va a dar 10 y por eso, por la derivada de esto queda 0, por eso sí que es 0. Ya, estamos ahí. Encontramos la gradiente. Tiene que cumplirse eso. Entonces, hacemos un sistema de ecuaciones donde 2x más 15, 1 más x al cuadrado por y al cuadrado tiene que ser 0 y 10 y 1 más x al cubo tiene que ser igual a 0. Ya. Esto es un sistema de ecuaciones. Veamos cómo se hace 0. Analicemos esta que es más fácil. ¿Cuándo esto da 0? Cuando y vale 0, ¿cierto? O cuando x valga menos 1. O x es igual a menos 1. Solo en esos dos casos se cumplen esto. Así que si estos dos casos no se cumplen aquí, significa que no hay ningún valor. Si se cumplen ambos, significa que los dos valores sirven. Entonces, tenemos esos valores, veamos si se cumplen acá. ¿Qué pasa si y es igual a 0? Si es igual a 0, nos va a quedar que aquí nos va a quedar que 2x es igual a 0, por lo tanto x es igual a 0. ¿Qué significa eso? Que en el punto 0, 0 puede ser un punto crítico, porque satisface que y igual a 0 y x igual a 0. ¿Ya? Aquí también pasa lo mismo, si x igual a 0 y x igual a 0, también da 0. Así que el punto 0, 0 sí es un punto crítico. ¿Qué pasa si x es menos 1? Aquí me va a dar, esto nos va a dar 0 y aquí nos va a dar menos 2 es igual a 0. No se cumple eso, así que ese punto no serviría. Entonces el único punto que encontramos es el punto 0, 0.
Entonces el punto 0, 0 es punto crítico. Ya sabemos, se cumplió que solo tenía un punto crítico. Ahora hay que ver si un mínimo local, un máximo global, todo eso. Pero acuérdense bien que la variante igual a 0 y encuentra los puntos críticos. ¿Ya? Ahora, se estudia el comportamiento de este punto crítico. Tenemos que usar el hessiano. ¿Ya? ¿Por qué el hessiano? Porque tenemos varias variables. De varias variables a varias variables. Hessiano. Entonces, para ver si hay máximo o mínimo, tenemos que usar la matriz, pues la matriz hessiana. Y ahí vemos si podemos hacerlo con valor propio o lo hacemos con el determinante de la matriz hessiana. ¿Ya? Entonces, aquí va la derivada. Tenemos que derivar primero esto dos veces. Hagámoslo aquí como un borrador. Tenemos la derivada de eso. Derivemos ahora eso por x cuadrado. ¿Ya? Esta es la derivada parcial respecto a y. Ahora vamos a sacar la de orden 2. Sería 2 por la derivada de eso, una multiplicación, ¿cierto? Nos va a quedar que la derivada de eso por eso, porque en la derivada de eso por eso no va a ser. Entonces sería 2 baja 30, 1 más x. Por la derivada de dentro que sería 1. Entonces lo mismo. Y cuadrado. ¿Ya? Ahora respecto a y. Esto es la derivada parcial respecto a y, tenemos que sacar la doble, así que derivamos esto más de nuevo por y. Tenemos una multiplicación, la derivada de eso por eso, más la derivada de eso por eso. La derivada de eso es 0, así que solo queda la derivada de eso por eso. Entonces, sería 10 por eso. Ya, nos falta la... Como tenemos una función continua, podemos solo sacar solo una, ya que la otra serían mixtas. Bueno, saquemos, siempre dejo la aquí como para sacarla. Entonces hay que derivar esto respecto a y. O podríamos derivar esto respecto a y. No voy a usar esa mejor porque es más chica. Entonces voy a usar eso. Y tenemos respecto a x, una multiplicación, la derivada de eso por eso, esa me da 0, así que solo hay que multiplicar la derivada de eso por eso. Nos va a quedar 30, el paréntesis 1 más x al cuadrado, por la derivada dentro que es 1. Eso sería todo. Entonces, el hessiano de f es igual. Primero acuérdense x cuadrado. Nos va a quedar. Es un 2 por 30, 60. 60. Disculpa, ese sería un 2 más 30, ¿no? Más usted. 2 más 30. 2 más 30. No son 2 más 30. Sí, 2 más 30. 2 más 30 y eso. Por eso hay que ser ordenado. Yo a veces como que quería. Hay que ser ordenado. ¿Ya? Ese es el único problema de la derivada y la regla cadena y todo eso. 2 más 30. Ponemos el y cuadrado acá. 1 más x. Luego, cualquiera de los dos están mixtos. Vamos a ponerle acá. 30 y 1 más x. Lo mismo acá. 30 y 1 más x al cuadrado. Y por último, la de cuadrado. 10, 1 más 3. No, no hay que 3. 1 más x elevado a 3. Ya. Ya, como anteriormente calculamos el punto crítico, el cual estamos estudiando el 0, 0. Entonces evaluamos todo esto en 0, 0. ¿Cierto? Y nos va a quedar que, entonces,
1 por 0 nos va a quedar 2. 0. 0. 1 por 10, 10. Tenemos acá el HF. Justo por... Oye, porque era muy fácil o porque el profe lo quiso hacer así, nos dio diagonal. Entonces, básicamente, estos son los valores propios. Y estos son los que me importan. ¿Qué tenemos acá? Tenemos uno positivo y uno positivo. Significa eso que estamos en presencia de un punto mínimo. ¿Ya? En el caso de que no hubiera sido diagonalizable, o sea, no hubiera sido diagonal, tendríamos que haberla diagonalizado. También eso es una matriz 2x2, hay unas 3x3, 4x4, hay mucho más difícil diagonalizar, o más largo. Pero por suerte aquí tuvimos una diagonalizar y ambas son positivas. ¿Qué significa eso? Que tenemos que el punto crítico 0, 0 es un punto mínimo. Entonces, punto 0, 0 es un punto mínimo. Acuérdense, eso, positivo es mínimo, negativo es máximo. Esa de positivo carita feliz, por eso es mínimo, y negativo es carita triste, por eso es máximo. ¿Ya? Ahora, sabemos que es un punto mínimo, pero ¿cómo sabemos si es global o global o cuál era el otro? Local, eso, local. Es fácil, tenemos la función, hay que ver si encontramos un punto que sea menor a ese, porque nosotros, ¿qué pasa si evaluamos aquí 0, 0? Nos va a dar 1, 0, nos va a dar 0. Entonces, ¿qué pasa si yo evalúo en un punto, no sé, me tiene que dar un número menor que 0. Por ejemplo, aquí esto sea positivo, esto positivo, pero si el x es negativo, por ejemplo, hagamos un negativo grande, menos 3 y este un 1. Nos va a quedar 9. ¿Se casa? 9 más 5 por 1, 5 por 1, 5, 3 más 1, no, menos 3, menos 2, menos 8. Nos va a dar negativo, ¿cierto? Porque nos va a dar menos 40. Entonces encontramos un número que es menor que ese, entonces no hay un punto global. Recuerden que el punto global no hay ningún número menor. Si el global mínimo no hay ninguno menor que el global mínimo y el global máximo no hay ningún número mayor que el global máximo. ¿Ya? Y eso más que nada así se identifica el global y local. Entonces, así como en resumen, siempre primero saquen el gradiente y eso tiene que ser igual a 0, 0. En este caso solo nos dieron solo un punto crítico, pero muchas veces le van a dar muchos puntos críticos, llevamos 3, 4, y ahí en todos esos puntos críticos tienen que analizar su HF, su hessiana. ¿Ya? Para eso van a tener que derivar el doble, para tener estos lados. Acuérdense que siempre estas son iguales. Luego, el punto donde tienen que reemplazar el punto que están analizando. Justo aquí no tiene diagonal, pero lo más probable es que no les va a dar diagonal. Y ahí yo le aconsejo que lo diagonalicen. O sea, ni siquiera diagonalizarlo con el polinomio estadístico, usted va a tener los valores propios. Los valores propios son los de la diagonal. Pues. Así que si usted ya tiene los 3 valores propios y les da, no sé, positivo, 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 es porque es mínimo. Si les da positivo, negativo, positivo, es porque es silla. ¿Cachai? Así que, ¿y qué más? Ojo, y que si un valor propio les da 0, significa que no pueden usar ese método. Ahí ya ustedes, si por ejemplo les da un 0, significa que tienen que intentar usar el otro método que es con la determinante. Pero generalmente, cuando el determinante les da un 0, ahí ustedes tienen que usar el de los valores propios. Pero si ustedes usan el de valores propios y les da 0, significa que ya el determinante tampoco sirve. Por eso es mejor usar los valores propios, porque ahí si les da 0 ya no pueden hacer nada. En cambio, si con el determinante les da un 0, ahí, pero puede que con el valor propio les dé un número. Y ahí es más trabajo. Por eso recomiendo que usen los valores propios. Y diagonalizar es fácil, pues usted tiene que usar el polinomio de la identidad por lambda. ¿Cierto? Les van a dar unas ecuaciones y ustedes tienen que despejar y esos son los valores que es propio. Eso es Mateo. Y eso, pues, entonces lo que tienes que estudiar,
ya, derivar primero, ejercicio con una derivada larga, con cadena y todo. Derivada direccional, que no la definición, la del teorema. ¿Qué más? Diferenciabilidad, pero no mucho. No, si que no tienen tiempo, no estoy en diferenciabilidad. Porque al final casi todos los problemas que le van a dar van a ser diferenciales porque van a ser continuas de C2, C3 y todo eso. ¿Qué más? Diferencialidad, ¿qué más había? El máximo y mínimo sería el otro. Máximo y mínimo, lo que les dije aquí, siempre eso, después calcular el hessiano de F y ahí evaluar si es máximo y mínimo. La próxima identidad yo creo que vamos a ver cuando esté acotado y tal vez un poco de Edo, no estoy seguro, o implícita, no sé. Ahí vamos a ver. Sobre la próxima identidad vamos a ver. ¿Alguna duda? Les voy a enviar un correo en la noche o mañana para que respondan el cuestionario. No, si quieren, respondan al azar, me da lo mismo. Pero tengo que tener una respuesta. Pero igual les puede servir, igual no tan difícil. Y eso, ¿alguna consulta? Si no hay nada, dependiendo de la valentía de la próxima semana, si no voy a hacer un ejercicio de certamen, de control, para que les vaya bien. Y eso. Bueno, sí, bueno, igual intenté la clase, por último anda la clase de ejercicios. Esa es la que yo iba nomás. Y eso, ya, que estés bien, que les vaya bien, estudia. Hola hermano, ¿te pasaste? Otra vez. Cuídate. Chao, nos vemos. Ya.